¿realmente me gusta esto? ¿O me veo haciendo otra cosa? Y la mayoría de personas se mienten cuando están preguntándose eso. No, es que yo soy feliz aquí, pero ¿realmente eres feliz haciendo lo que estás haciendo? Si fueras feliz haciendo lo que estás haciendo, no tendrías la cara de ogro que vienes trayendo al trabajo siempre. Lo que Juan dice de Sarita, dice más de Juan que de Sarita. Entonces, cuando una persona habla de alguien más, lo que está haciendo en realidad no es hablando de esa persona, está hablando de sí misma. Y cuando habla de sí misma, entonces es la forma en la que yo puedo conocer a la persona cuando habla conmigo. ¿Recuerdas de esta chica que se casó con esta persona y la ha engañado? ¿Sabes? Que me enteré que la ha engañado y sé que está súper mal y todo, pero bien hecho. La verdad que se lo merecía, porque claro, ahora tiene que sufrir. Si le engañó, a esa persona tiene que sufrir, o sea. Entonces, ¿qué respondería yo? Sí, por ejemplo. Si estás en este programa, es una invitación a que crezcamos. Y claro, es mejor si lo hacemos juntos. ¿Y para ti qué es la mente? Bienvenidos a Realmente. ¿Qué tal, mis amigos? Bueno, hoy día es un día muy especial porque nos hemos atrevido con mi invitado especial a tener una de esas conversaciones esenciales en el cual también vamos a hacer un llamado pues a todos que deberían usualmente sentarse a tener este tipo de conversaciones y no solo con tu pareja, porque hoy mi invitado es mi pareja, pero más allá de que sea mi pareja, es una de esas personas con las que realmente he descubierto el verdadero sentido de tener conversaciones esenciales, a veces un poco incómodas, a veces un poco que cuestan entender muchísimo, pero sin embargo son tan fundamentales para la vida diaria. A mi esposa se le acaba de ocurrir una idea fenomenal. Así que este va a ser un segmento un poquito diferente a los demás, porque ahora la entrevista no la voy a hacer yo, me la va a hacer a mí. Así que bueno, pues voy a decir, está con nosotros Dani Sevillano, porque me van a hacer a mí la entrevista. Bienvenido, Dani. Sí, estoy en Realmente con Dani Sevillano, el dueño, fundador, creador de este hermoso programa, pero me surgió la necesidad personal de aprender un poco más con él, y qué mejor hacerlo en su programa y en su podcast, que es de Realmente, donde yo voy a hacer preguntas, porque la respuesta yo sé que la tiene él, también sé que la tenemos nosotros mismos, pero a medida que nos preguntamos y tenemos más conversaciones esenciales como estas, es donde realmente se aprende. Así que gracias por permitirme entrevistarte en tu programa. Bien, gracias por la invitación. Esta invitación es bien especial porque es de mi pareja igual. Y me parece bonito que le hayas puesto un nombre a este tipo de conversaciones esenciales, a este tipo de entrevistas, porque es justo lo que decías. A mucha gente le hace falta ser sincera con sus conversaciones, intentar esclarecer su propia personalidad, sus propios miedos, sus propios pensamientos, los que han venido siendo repetitivos desde hace mucho tiempo, y que cuando tienes una persona al frente tienes la oportunidad de sincerarte. Y obviamente pues este nivel de sinceridad, no sé si existe la palabra sinceramiento, pero este nivel de sinceridad merece mucho la pena que se lo trate con mucho amor. Si tienes una persona de mucha confianza al frente, entonces hacer tributo a esa confianza es justamente ser honesto con las conversaciones que se tiene con esa persona, para que la confianza sea cada vez más fuerte. Entonces es bien bonito lo que acabas de empezar, que es conversaciones esenciales. Me encanta, fascinante. Sí, antes de empezar esta entrevista, pues realmente quise ponerle nombre a este segmento, porque queremos, bueno, de mi lado, como catering, sí me gustaría pues hacer una invitación a nosotros, incluso a mí mismo, o sea, es una invitación a mí mismo, y si les puedo compartir también a ustedes, pues a tener ese tipo de conversaciones con muchísimas personas, ¿no? Al principio, bueno, todavía me ha costado tener ese tipo de conversaciones con Dani, es un poco profundas a veces,
y que incluso, como les decía, son un poco incómodas porque entras en un mundo donde siento que solo él vive, que solo Dani existe en ese mundo, que nadie más está ahí. Entonces, y a veces siento que él me quiere llevar allá y es como que no, porque yo vengo más de 30 años de mi vida viviendo en este universo, en este mundo, que cuál es ahora el propósito de. Entonces, Lo que acabas de decir es bien interesante porque dices un mundo en el que solo yo vivo. Y en realidad tienes mucha razón, porque es un mundo en realidad donde solo yo vivo. Pero asimismo hay un mundo donde solo tú vives. Pero cuando nosotros juntamos y nos conversamos qué hay en mi mundo y qué hay en el tuyo, entonces nos entendemos y empezamos a entender por qué haces lo que haces, por qué piensas lo que piensas y dices lo que dices. Pero es porque tú me invitas a ver ese mundo que es solo tuyo y que yo no lo había podido ver de esa manera que tú la ves, porque solo tú puedes ver ese mundo que tú acabas de crear. O sea, tú eres la creadora de ese mundo y por eso es que cuando tú invitas a una persona a ver, a sincerarte, entonces tú le invitas a ver ese mundo que tú has creado y dices, desde aquí salen mis decisiones, desde aquí yo me veo. Entonces cuando yo te invito a mi mundo es otro tipo de vida el que he llevado, otro tipo de historias que me he contado y que te estoy invitando a este mundo, que también pues es igual que el tuyo. Tiene cosas, oscuridades, tiene luz, pero el tuyo también tiene oscuridad, tiene luz, pero abrirse a ver esos mundos de cada una de las personas es entenderse y es una parte fundamental de la comunicación. y ahí es donde nacen las conversaciones, y ahí es donde realmente se conoce a la persona. Exactamente. Pero ¿quién está dispuesto a entrar a este tipo de conversaciones? ¿Quién está dispuesto realmente a empezar este tipo de conversaciones? Usualmente hablábamos, cuando recién nos conocíamos con Dani, en mi caso personal, yo siempre hablaba de otras personas, porque ¿de qué más se puede hablar si no se habla de otras personas? Eso es lo que yo realmente pensaba. Entonces, cuando conocí a Dani y empezábamos, digámoslo, en mi mundo, pues yo creo que Dani también, la chismosería, ¿no? El chismorreo. O sea, vamos a chismosear o vamos a conversar. Y nuestras conversaciones al principio, de mi parte, eran de otras personas. Entonces, Dani, con todo su amor del mundo, con toda su comprensión, no es que me seguía el juego, porque no es que me conversaba de alguien, simplemente me escuchaba y por ahí una que otro comentario hacía, pero siempre con mucho amor, ¿no? Y después terminábamos conversando de alguna otra cosa o viendo estábamos en casa viendo algún programa, algún video que sea nada de hablar de otras personas. Entonces a mí me costaba entender porque yo decía, qué aburrido, o sea, qué aburrido, qué novio para aburrido. ¿De qué hablas luego si es que no es de alguien más? Entonces, una vez te pregunté y te dije, o sea, bueno, Dani, entonces, si no vamos a hablar de nadie más, entonces, ¿de qué vamos a hablar? ¿Y qué es lo que realmente de qué realmente deberíamos hablar, Dani? No se puede hablar de alguien que no está en la conversación, a menos que no sea para obviamente ponerle de referencia o felicitarle, agradecerle. Se debería hacer en presencia, pero el amor obviamente se debe desplegar si la persona no está. Cuando no está, hablarle con amor, hablarle como si fuera un ejemplo de algo, o sea, ver lo mejor de esa persona. Eso sería pues la mejor intención de hablar de alguien. Ahora, si empiezo a ver las cosas que esa persona tiene de malo y empiezo a criticar, a juzgar, eso es como que no fuera una conversación eficiente, porque la persona no está ahí para defenderse ni nada. Ahora, si la persona estuviera ahí, puedes conversar de esas cosas de la manera más madura que se podría. Sin embargo, se habla con las personas, no de las personas. Esa es la frasecita que engloba todo el contexto de cómo se deberían tratar las conversaciones. Te he escuchado decir muchas veces que eres un estratega de la vida. ¿A qué te refieres cuando dices eso? ¡Wow! ¡Qué buena cosa! Nunca nadie me había preguntado, pero alguna vez yo dije, soy un estratega de la vida. Me considero una estratega de la vida. Me considero una estratega y es verdad porque yo vengo de un mundo en el que todo era competitividad. Y para ser competitivo
yo era de los mejores para competir. O sea, si a mí me decías, vas a competir frente a 20 personas que hagan así no pueda, esto van a hacer, un tema cualquiera. Y esas personas ya tenían su preparación y todo. Yo me buscaba la forma de estudiar a las 20 personas para ver cuáles eran sus puntos débiles y yo mejorar en los puntos débiles e intentar ganar de alguna forma. Entonces no es que yo solo me concentraba en mí, yo me concentraba en cuáles son las habilidades y las debilidades de los demás para poder ganarles por todo lado. Entonces yo me di cuenta luego que no era un pensamiento pues muy, muy personal de entrenamiento, que obviamente yo para entrenar era súper fuerte también, pero no era solo eso, era un estudio completo. Yo me las veía así y analizaba al oponente, y es bien fuerte lo que pasa en mi cabeza cuando yo digo que soy un estratega, porque cuando comprendí todo lo que hace mi cerebro para poder ganar una competencia, por ejemplo, empiezo a entender, wow, es que hay muchas cosas, no solo es entrenamiento, no solo es que me dedicaba a entrenar. Hay muchas cosas que yo me pregunto, que me cuestiono, que empiezo a estudiar, que empiezo a observar, que empiezo a indagar, y todo eso me sirve. Entonces luego lo trasladé de las competencias de baile a mi vida personal. Y me doy cuenta que obviamente a este punto yo soy un estratega de la vida porque intento tomar las decisiones correctas en base al estudio de todo el contexto que lleva el tema en el que me toca decidir. Entonces no es que yo tomo una decisión así por la nada. Hay veces que sí, pero si ya estoy metido ahí, intento obviamente saber dónde estoy. Intento siempre ubicarme, estar siempre ubicado, qué estoy haciendo ahí, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Entonces ese tipo de cuestionamientos me han logrado llevar a los lugares donde pues hoy estoy aquí, por ejemplo contigo, y me encanta. Me encanta poder hacer esto, me encanta poder hacer este programa, me encanta poder compartir contigo. Todas las decisiones que he tomado han sido para llegar a este punto, y me encanta todo lo que ha pasado. ¿Cómo le puedes explicar esto a las personas que tal vez nunca se han preguntado, ¿no? O sea, ¿qué hago aquí? ¿Dónde estoy? Uh-huh. Que realmente nunca nos cuestionamos nada, porque yo soy una de esas personas que jamás andaba por mi vida preguntándome qué estoy haciendo. O sea, simplemente hacía lo que creía en ese momento que estaba haciéndolo bien, o siempre estoy haciendo cosas creyendo que, que estoy tomando las mejores decisiones, pero jamás, en mi caso personal, me he preguntado nada de qué hago aquí, por ejemplo. Wow, qué bonito, es verdad. Es que muchas veces tomamos las decisiones solo por conveniencia propia, y así empecé yo también, hasta que me di cuenta que el éxito más profundo que yo tengo es hacer que alguien más tenga una vida mejor solo por haber estado en mi presencia. Si yo puedo encargarme de que esa persona tenga una semillita más de las que a mí se me fue dado, porque al principio fue por ego que yo intenté conocer cosas, para yo creer que conozco más que alguien más. Pero toda la información que me vino en el momento preciso, mediante los canales precisos y mediante las personas precisas, toda esa información era gratis y era con mucho amor que me la compartieron. Entonces yo dije, sería demasiado egoísta que esto sea solo para mí, o que yo crea que por ego voy a recibir todos esos consejos, esa información, y que yo solo lo use para mi beneficio. Entonces fue un poquito chocante entender que ahí no estaba el éxito. En conocer no estaba el éxito, estaba el éxito en compartir todo lo que estaba aprendiendo. Entonces llegó el punto en el que, claro, me tocó ver las mejores formas de compartir esto, y las mejores formas eran pues aprendiéndolo yo, digiriéndolo yo, y una vez que las tenía compactadas para mí, entendidas y vividas, entonces yo podía decir, esto es experiencia que la puedo compartir, y la comparto de esa forma. Creo que me salió un poquito de la respuesta, ¿no? Sí, la pregunta en este caso es... De la pregunta, perdón. ¿Cómo descubres tú, o cómo crees que la gente debería empezar a preguntar? ¿O por qué crees que la gente no se pregunta cosas?
Y obviamente después de eso, ¿por qué crees que no? ¿Cómo la gente debería empezar a preguntarse cosas? Porque no es usualmente lo que uno hace en su vida diaria. Como tú dices, mucha gente solo hace las cosas para conveniencia propia, simplemente sigue una rutina tal vez de me levanto, tengo que ir al trabajo, tengo que hacer esto, pero nunca se está preguntando por qué tengo que ir al trabajo, por qué estoy haciendo esto, por qué me tengo que levantar a tal hora. O sea, y siempre es superficial todo, ¿no? O sea, siempre es algo de, tengo que trabajar porque lo más básico es que tengo que vivir, tengo que mantener mi familia, o tengo que mantenerme yo, o tengo que trabajar porque así la vida me ha enseñado, me ha dicho que tengo que hacerlo. Pero no sabes por qué estás haciendo lo que estás haciendo, por qué tienes que hacer lo que tienes que hacer, o por qué dices lo que tienes que... O sea, por qué es lo que dices y cosas así. ¿Cómo la gente empieza a preguntarse eso? ¿Y por qué crees que la gente no lo hace? Ya. Entiendo perfectamente la pregunta. Una de las razones por las que la gente no se pregunta cosas es porque desde niños nos enseñaron a dejarnos de preguntar preguntas existenciales para responder las preguntas que solo los grandes nos hacían y que nosotros teníamos que saber para diferentes circunstancias, para pasar el año en el colegio, en la escuela, en la universidad. Ya no fueron preguntas tuyas existenciales, fueron preguntas que tú tienes que estudiar de un libro específico y responder las preguntas que el profesor te hace, y el profesor esperaba las mismas respuestas que están en el libro, no unas inventadas, no unas creadas, no necesitaban tu creatividad, no necesitaban nada de eso. En los exámenes siempre se tomaron preguntas que no son tuyas. Entonces ahí te empiezas a olvidar de las preguntas existenciales. De hecho, como las preguntas existenciales son de difícil respuesta aparentemente, nadie quiere contestarte, porque son pocos los seres humanos que se detuvieron a responderse esas preguntas existenciales o a filosofar en esas preguntas, como para decirle a un niño las respuestas o invitarle al razonamiento al niño para que él mismo llegue a esas respuestas. Entonces, como nos entrenamos nosotros más de toda nuestra etapa educativa, nos entrenamos para responder preguntas que no son nuestras, se nos olvidaron las nuestras. Ese es el problema que pasa ahora. Por eso la gente no se pregunta cosas. Por eso la gente tiene miedo a preguntarse cosas. Porque como esas preguntas no van con el entendimiento tal vez de las personas que les rodean, entonces prefiere no preguntarse nada. Prefiere simplemente encajar. Y la idea obviamente es, detenerse. Hay algo aquí que anda raro. Si hay algo que te huele mal, está raro, no lo ves bien, entonces pregúntate. No es que tienes que hacerlo porque los demás lo hacen. Pregúntate por qué pasa. Y cuando te preguntas, si tú tienes la habilidad luego de preguntarte cosas, empiezas a ver que las respuestas siempre van a estar en ti. Las mejores respuestas, las más coherentes, las más naturales, que van con la vida realmente. Esas están en ti. Todas las respuestas están en ti. Si tú tienes la capacidad de hacerte una pregunta, tienes la capacidad de hacerla, de llegar a la respuesta simplemente tirando un poquito más allá. ¿Y cómo tiramos un poquito más allá? Porque lo que tú me estás diciendo es entrar en un tema de profundidad, pero no estamos acostumbrados a vivir en una profundidad. Exactamente. Vivimos usualmente en lo superficial, en lo que es común, en lo que hace todo el mundo, en lo que te decía, simplemente seguimos patrones y simplemente seguimos tal vez manadas y vivimos por vivir. Entonces, ¿cómo uno empieza? Porque en mi caso, si no te conociera y tú me acabas de decir lo que dices, entonces yo me vería de alguna otra manera tonta preguntándome, ¿qué hago aquí? O sea, yo me sentiría algo así en este momento si me preguntaría algo así, porque ¿cómo que qué hago aquí? Te estoy entrevistando, o sea, ¿qué hago aquí? Exacto. Es la más básica. La parte más básica, lo que aparentemente es. Exacto. Entonces, ¿cómo la gente empieza a entrar en profundidad? Haciéndose un poquito más de preguntas, porque lo que está pasando no es que solo estamos haciendo una entrevista. Lo que está pasando es que cómo te estás sintiendo con la entrevista. Esa sería otra pregunta, que ya empieza a ir un poquito más allá. ¿Qué es lo que sale de tu corazón para que tu boca hable lo que está hablando? Eso es un poquito entrar más allá. Pero obviamente esas preguntas necesitan obviamente tener un razonamiento, un sinceramiento, una apertura de la mente de quien está preguntando. Estar abiertos a lo que empiece a salir y dejarlo salir. Porque si tú te haces una pregunta existencial ahora mismo, ¿qué gano yo con hacer esto? ¿A quién quiero llegar?
¿Cuáles son mis intenciones con esto? Si esas preguntas empiezan a ser las que se cruzan por tu mente, por ahí es el camino. Y todos tenemos esa capacidad de hacernos esas preguntas. Todos tenemos, y no necesitas ser súper inteligente ni nada de esas cosas. Necesitas simplemente ser sincero contigo, porque hay curiosidades. El humano por naturaleza es curioso. Y si es que tiene la habilidad de hacerse preguntas, mira, un niño no necesita que le digamos cuáles son las preguntas que debe hacerse. Un niño se pregunta de todo y ese es el ejemplo que nosotros tenemos que tomar. Por naturaleza somos curiosos. Deberíamos siempre permanecer con ese espíritu de aprendizaje del niño, que siempre está, ¿qué es esto? ¿Por qué esto? ¿Qué es aquello? Siempre está preguntándose hasta que nosotros le decimos, cállate ya, o sea, te dije que esto. Y cuando uno le responde, a la misma respuesta, él le saca otra pregunta. Y a la misma respuesta les saco otra pregunta. Y así son los niños. Ese es el camino que deberíamos tomar. Pero ¿por qué debemos preguntarnos cosas? Realmente no debemos preguntarnos cosas. Uh-huh. Es simplemente si es que tú tienes el deseo. Porque si hay una persona que no tiene el deseo de aprender, de surgir, de conocerse, no tiene por qué hacerse ninguna pregunta. Solo se pueden hacer preguntas los que realmente sienten un deseo de aprender, de ser mejores, de conocerse y de saber por qué su vida está como está o es como es. En este caso, se suele entender que las personas que entran en un trance ya de preguntarse cosas o de la filosofía o la espiritualidad es porque han tocado fondo. ¿Eres tú una de esas personas? Sí, sí, sí. Claro, yo tuve que sufrir muchísimo para luego recién empezarme a preguntar qué realmente estaba pasando con ese sufrimiento. Yo toqué fondo en el dolor espiritual para recién empezar a ver qué es la espiritualidad de verdad. Porque la espiritualidad de verdad no es ir a un templo religioso. La espiritualidad es conocerse espiritualmente. ¿Cuál es la esencia que tiene el humano? Y todos los seres vivos. Esa es creo que lo más esencial que uno puede tocar para llegar a esos puntos. Porque alguien que tal vez no ha llegado a fondo, o no sabe que ha llegado a fondo, o no sabemos hasta qué cierto punto es llegar a fondo, entonces me viene a mí la curiosidad, o me viene a mí la intriga de que no tiene por qué preguntarse nada. Y muchas veces eso pasa, que claro, como una persona nunca se ha enamorado, nunca ha tenido que sentir la responsabilidad tal vez de la familia o de ciertas cosas, entonces es difícil que logre preguntarse. Sin embargo, la vida nos va a dar las oportunidades. Es que nosotros estamos aquí para aprender. El humano está aquí parado para aprender y la vida nos garantiza de que alguna cosa vamos a aprender. ¿Mediante qué? Mediante las experiencias. Si por ejemplo yo tengo unos papis millonarios que me han dado todo, tengo piscina, carro, casa, todo, absolutamente todo. Y toda mi niñez pasó así y mi juventud igual. O sea, tenía todo lo que cualquier ser humano quisiera tener. Sin embargo, esas personas que aparentemente tienen todo, esencialmente no han tenido tiempo de preguntarse quiénes son, por qué tienen lo que tienen tal vez, por qué hacen lo que hacen. Y cuando llegue el momento, la vida les planta las situaciones perfectas para que llegue el momento de que a pesar de que tienes todo, no puedes tener una relación, por ejemplo. Les cuesta. Les cuesta muchísimo. A pesar de que tienes todo, no puedo llevarme bien con mi padre que me da todo. O sea, son cosas así que la vida siempre te va a... Y eso ya no depende de si tienes, de si no tienes, de nada. Sino que de quién eres tú, de cómo está vibrando tu ser para que atraigas justo lo que tu ser necesita. Y tu ser necesita aprender. Tu ser necesita evolucionar. Tu ser necesita crecer en luz. Cuando... vamos a hablar de un grupo de amigos que tienen la costumbre de hablar de otras personas, ¿no? Uh-huh. Porque usualmente en las mujeres, en el caso, no sé los hombres, porque no... Sería buena pregunta hacerte. También hablamos de otras cosas, sí. de otras personas.
también chismorreamos, no como las mujeres, pero chismorreamos bastante también. ¿Sí? ¿En serio? Sí, Nunca me sí, había... tengo ahorita. amigos que sí son bien chismosos. Y, a ver, ya aquí entre nos, ¿cómo qué, por ejemplo, chismoserían? Porque, bueno, nosotros sí, claro, hablamos como mujeres, tal vez de la fulanita, mira, ya se ha casado, ya se ha divorciado, wow, ya tiene un hijo, esto, el otro. Ustedes, Básica, básica. No, me he enterado que las mujeres hacen unas conversaciones y unas historias tremendas de cosas así pequeñitas. Es una historia tremenda. Y eso es bonito también, porque si no, no existirían las películas. Tiene que haber alguien que de una mariquita posándose en una hoja cuente una historia maravillosa de eso. O sea, eso está bien también en la naturaleza y en nuestro modo de vivir. Está bonito también tener esa habilidad, porque yo lo veo como una habilidad también. Ahora, que si eso es para crecer y para contarse historias bonitas, está vacancísimo, te decía. Pero si es que eso sirve para destruir, entonces piensa bien lo que estás diciendo con los chismes que estás haciendo. Porque contar una historia de algo que ha pasado está bonito porque hay gente que tiene la habilidad para contar historias. Yo no tengo esas habilidades. Por eso prefiero no contar historias, porque no sienta que que eres bueno en pueda, eso. exacto, no sienta que pueda contarle de la manera que otra persona podría contarle. Por ejemplo, el Alex es buenísimo para contar esas historias y hasta actúa y todo, pero yo soy malo porque a veces hasta me olvido de la línea del tiempo. Y el amigo está ahí y te dice, no era así. Ajá, y no, entonces yo prefiero no contar historias a menos que realmente sea necesario. Sin embargo, cuando se habla del chismorreo es otra cosa totalmente distinta. No es que estoy contando una historia para construir o para intentar Enseñarte algo. graficar o mostrar algo bonito, sino para destruir. Y ahí es cuando uno tiene que detenerse. Si es que yo siento que realmente estoy construyendo con esto que estoy chismorreando o estoy destruyendo. Si estoy destruyendo y si yo siento que estoy destruyendo, entonces tengo que detenerme a ver cómo puedo contar una mejor historia. Porque siempre hay dos opciones. O cuentas una historia que te hace preguntarte luego, ¿sería que estaba bien eso que dije? O cuentas una historia que dice, me encantó la historia que conté, porque siento que esa es la mejor forma de ver las cosas. Este conocimiento es gratis. Compártelo. Justamente ya iba mi pregunta, ¿cómo empezar a darse cuenta de qué es lo que realmente estoy conversando o cuáles son realmente mis temas de conversación con las personas que me rodean? Y cómo hacer ese cambio. Porque vamos a suponer que ahora mismo, en este mismo instante, todas las personas que nos están viendo, estoy de seguro, que tenemos conversaciones de otras personas, vamos a decirlo así. Vamos a decir que no chismosean, sino conversaciones de otras personas. No con las personas, sino de otras personas. Entonces, ¿cómo poder detectar, que ya me dijiste una, que el tema de destruir, cómo poder detectar ese tipo de conversaciones y cómo poder, obviamente, modificar o tratar de hacer que ese tipo de conversaciones cambien de una manera, obviamente, no drástica, porque también se puede sentir, o sea, y también que sea constructiva, o sea, con ese grupo con el que usualmente te rodeas. Yo te decía que yo era un estratega de la vida. Uh-huh. Cuando te digo esto, yo soy muy observador. Y cuando yo estoy conversando con una persona, entonces empiezo a escuchar, y yo escucho bastante. Entonces, si yo escucho que lo que esa persona está diciendo empieza a salir, y está hablando de otra persona, y empieza a salir desde los lugares de su oscuridad, entonces empiezo a conocer a la persona. Y me dice mucho la persona cuando habla de alguien más. O sea, la frase dice, lo que Juan dice de Sarita, dice más de Juan que de Sarita. Entonces, cuando una persona habla de alguien más, lo que está haciendo en realidad no es hablando de esa persona, está hablando de sí misma. Y cuando habla de sí misma, entonces es la forma en la que yo puedo conocer a la persona cuando habla conmigo. Y lo que yo siempre invito, si es que le conozco a la otra persona, empiezo
a conversar no de la persona, sino de la conversación que está teniendo esa persona conmigo hablando de la otra. Entonces, yo no hablo de la otra persona. Para mí la otra persona, pues, punto aparte. Estoy hablando contigo. ¿Por qué me dices lo que me dices? Alguna vez yo te contaba que hay un par de personas que hablaban de ti. Ujú. Y creían que hablando de ti iban a como, no sé, A cambiar un poco. a cambiar un poco mi perspectiva sobre ti, lo cual no pasa. Cuando yo hablo con esas personas que hablan de ti, entonces empiezo a hablar con la persona. El tema eres tú, pero yo hablo con la persona. ¿Por qué sacas esas cosas? ¿Por qué hablas lo que hablas? ¿De dónde sale? Entonces empiezo a cuestionar esas cosas. Son preguntas, las mismas preguntas existenciales, que si no es capaz de hacerse la persona que está al frente mío, yo sí voy a ponerle esas preguntas para que ella empiece a averiguar de dónde sale lo que está diciendo. Entonces ahí empieza a conocerse también. Es mi invitación siempre que yo converso con alguien. Si yo veo que esa persona empieza a meter temas que obviamente me están diciendo más de ella que de la otra persona, empiezo a hacer preguntas existenciales sobre ti mismo, sobre la persona que me está contando las cosas. Ese creo que es uno de los pasos fundamentales para saber si es que yo estoy construyendo o destruyendo en la conversación que estoy teniendo. Vamos a hacer una práctica, un ejemplo, porque me cuesta mucho entenderte y tú lo sabes. Y no sé si también muchas personas de las que nos están viendo están entendiendo. E incluso hago una pausa para hacer una invitación a todas las personas que les gustaría preguntarle algo a Dani. Recuerden que estamos teniendo conversaciones esenciales. Y si tú crees que tienes una pregunta esencial que te gustaría que Dani te responda en algún momento de toda esta entrevista o de las que vamos a seguir teniendo, pues siéntete libre de hacerla con toda la confianza del mundo. Me mandas un mensajito interno y luego cuando volvamos a entrevistar a Dani, créeme que voy a poner la pregunta y si gustas incluso puedo usar tu nombre para decirle a él quién fue quien preguntó. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo así rápido de una conversación que usualmente yo puedo tener con cualquier persona que yo encuentre, ¿no? Que obviamente tal vez tengamos alguien en común. Por ejemplo, hola Dani, ¿cómo vas? Sabes que le vi el otro día a... no voy a poner nombres para que no tampoco... Un whatever. Ajá, a fulanita voy a poner. Le vi a fulanita. ¿Te acuerdas de esta chica que se casó con esta persona y la ha engañado? ¿Sabes? Que me enteré que la ha engañado y sé que está súper mal y todo, pero bien hecho. La verdad que se lo merecía, porque claro, ahora tiene que sufrir. Si le engañó, a esa persona tiene que sufrir, o sea. Entonces... ¿Qué respondería yo? Sí, por ejemplo. Yo empiezo una conversación contigo. ¿Por qué crees que tiene que sufrir esa persona? Porque le engañó a la otra persona. Entonces estamos aceptando que el engaño es objeto de sufrimiento, o sea, va a desencadenar un sufrimiento, ¿cierto? Me supongo porque, pues, el karma, tú sabes. ¿Tú sabes algo sobre el karma? He escuchado, ¿no? Que lo que se hace se paga. En realidad sí, puede ser. Son percepciones. Hay una ley universal que dice que lo que siembras cosechas. Uh-huh. Eso está escrito en la Biblia también. Si siembras traición, si siembras mentiras, si siembras odio, si siembras todo eso, lo vas a cosechar en algún momento. Uh-huh. Cualquier persona que haya tenido la responsabilidad de su mentira, de sus verdades, de sus traiciones, de sus puntos asertivos también, pues se va a hacer cargo de lo que ha sembrado. Entonces me gusta que tú lo aceptes y lo digas. Claro, si es que hay algo malo que uno está haciendo en la vida, entonces le va a venir algo de la misma envergadura. Eso significa que tú eres consciente de que eso en tu vida no debería pasar, ¿cierto? Uh-huh. Es más o menos así por donde yo empezaría la conversación. No estoy enfocándome en la persona, sino estoy enfocándome en una conversación contigo. Más que de cualquier traición que haya tenido o señalarle a la persona que está cometiendo el adulterio, lo que sea. Interesante. Algo muy interesante porque si fuera en mi caso, yo de una contestaría, ¿y con quién le engañó? Está buenísimo. Si tú me vendrías a contar algo así, que yo sé que tú no me vas a contar algo, yo entraría en el fondo del chisme. O sea, a ver, cuéntame bien. ¿Sabes con quién le engañó? ¿Sabes
cómo fue el engaño, cómo le descubrió, porque una cosa es que la haya engañado y una cosa es que la haya descubierto. O sea, yo entraría en ese plan de... Oye, ¿sabes qué es lo que chisme. pasa? Que el subconsciente nos está botando siempre unas preguntas que dicen, ojalá estoy conociendo el territorio por si acaso me pase. El subconsciente te está diciendo eso, por eso hay esas preguntas. Estoy preguntando cosas porque ojalá no me pase. O cuando me pase, saber qué hacer. Claro, Entonces, aprender qué voy a hacer yo en esos casos, vaya a hacer que me pase a mí. Ese tipo de cosas pasan por la mente cuando se hacen esas preguntas. El chismorreo en realidad es eso, querer aprender algo para que yo, cuando me pase, sepa qué hacer. Entonces significa que yo sí tengo la capacidad de traicionar y ojalá, si traiciono, yo sepa qué hacer. Claro, que nos cuente cómo fue para no hacerlo. Claro, ¿Cómo claro. fue que te descubrieron para no hacerlo? Exactamente, es ese tipo de aprendizaje. Pero en cambio, cuando uno ya piensa de otra forma, por eso es que ese es un clic nomás que hay que dar, piensa de otra forma, entonces ya no necesitas, porque sabes que no es posible. Por ejemplo, en mi vida, yo siempre intento decir las cosas de la manera más sincera, ser lo más sincero que puedo, y cuando yo distingo que hay algo que no fui sincero, intento averiguar por qué no fui sincero ahí. Intento llegar y tocar la sinceridad y sacarla de ahí, sacarla, porque a la final si somos toda la luz en verdad, somos verdad pura. Pero hay veces que nos mentimos y son patrones de comportamiento los que nos obligan a veces a mentir, pero siempre es una decisión personal si es que sigo ese patrón o si lo corto ahí. Entonces, yo he intentado desde hace muchos años cortar el patrón que me lleva a mentiras, a traiciones, a malos hábitos. Entonces, ese tipo de cosas he intentado cortar desde hace muchos años y sigo en el proceso. Claro, pero hoy tengo el nivel de sinceridad más alto que he tenido en mi vida. El nivel de honestidad más alto que he tenido en mi vida. El nivel de capacidad de comunicación más alto que he tenido en mi vida. Entonces, pero quiero seguir el proceso. Ahora, en el caso en mi caso, por ejemplo, que ya te conozco, que ya estoy aprendiendo obviamente, a tener conversaciones más esenciales, existenciales, a preguntas más existenciales y todo. Entonces, cuando ya entro a un tema de conversaciones con otras personas, ya logro identificar lo que Exacto. tú acabas de decir, ¿no? El chismorreo o el tipo de... Y que a mí especialmente me sigue gustando, o sea, no es algo que creo que de la noche a la mañana se pueda uno... Claro. Pero me encanta, ¿sabes por qué? Porque cuando yo te he escuchado, cuando ya ves que están, porque yo ya sé que lo identificas, cuando alguien está chismoseando y empieza a hablar de alguien más, tú ya tienes... ya te nace, te surge de tu ser el hecho de detenerle a la persona e invitarle a dejar de decir cosas de alguien más. Y le pones a veces la misma experiencia que te pasó conmigo, porque ahora, claro, nosotros no conversamos de las personas, a menos que no sea para realmente sacar el brillo a la situación, sacar la luz de la otra persona. Si es que es para eso, pues bienvenido sea. Analicémosle, aprendamos de esa persona, aprendamos a veces qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer, o sea, sacarle el jugo a la situación, el jugo con amor. Pero yo te veo ahora, cuando tú tienes una conversación con alguien que está chismorreando, tener la habilidad de poner un stop y decir, a ver, espérate un ratito, ¿por qué no analizas mejor la situación de otra forma? Eso es bien gratificante. Para mí, como tu pareja, es bien gratificante saber que tienes un crecimiento también, que estás comprometida con crecer. Porque si no, no estaría contigo. Si tú no tuvieras un espíritu de crecimiento, ¿yo qué hago? Si yo quiero personas que crezcan conmigo, quiero al lado mío personas que quieran ser mejores, que quieran ser más honestas, que quieran ser más luz, que quieran ser más amor. Entonces, si tú no estarías dispuesta a crecer de esa forma y que lo demuestras, con ese tipo de cositas que vas poniendo como tus habilidades. Entonces, pues a mí solo me queda agradecer que tú sigas aquí y que sigas aprendiendo, igual que yo sigo aprendiendo. Pero si aprendemos juntos, pues caminamos juntos. Sí, de verdad que sí. Lo que te quería decir es, ya casi para terminar esta primera entrevista de Conversaciones Esenciales, es
justamente cómo lograr entrar en el plano personal a este tipo de conversaciones existenciales con otras personas. Como personal, cómo empezar a entrar a esto y luego cuando ya estás dentro, porque es un proceso primero personal, ¿no? O sea, de identificar qué converso, qué hablo con las personas, cuáles son los temas de conversación que usualmente yo tengo con otras personas. O cuando me reúno con mis amigos o con mi familia o con mis compañeros de trabajo, de qué hablo, de qué converso, ¿no? Sería como que la primera tarea, obviamente, ¿no? De identificar eso. Pero luego cuando ya logras identificar, ¿cómo puedo yo también llevar eso a las conversaciones que usualmente tengo a diario con otras personas? No sé si me... Sí, cómo llevas es parte de la comunicación, porque si tú ya tienes la habilidad de darte cuenta de que la otra persona es una chismosa, si tú ya sabes que es una chismosa y sabes que las intenciones son juzgar, criticar, señalar, entonces ahí empieza tu etapa de comunicadora. Y todos somos comunicadores. Pero hay gente que se comunica pues desde donde siempre nos comunica. De la abundancia del corazón habla la boca. Y si en tu corazón ya está solucionada la parte del chismorreo, sabes que ya no vas a ser chismosa, sino que vas a conversar de cosas saliendo desde el amor. Entonces tú empiezas a intentar comunicar ese mensaje. Y al principio es difícil. Si tú aprendes algo, es difícil compartir lo que aprendiste de primerazo a la persona que quieres. Claro. Tienes que intentarlo de cualquier forma. Cuando te comunicas ves que no te entendió, pero lo intentaste comunicar. Si lo intentaste comunicar, sabes que esa comunicación que tuviste con esa persona en específico tal vez no te sirvió, pero te sirvió de experiencia. Tal vez no le sirvió a la persona porque no te entendió, pero a ti sí te sirvió de experiencia para que cuando te vuelvas a comunicar de ese tema, ya puedas decirlo de otra forma. Y hay veces que luego ves a quién le sienta bien compartirle esto de esta forma y a quién no. Entonces te vas haciendo una experta en el tema que acabas de descubrir en ti. Y eso es lo bonito de compartir este tipo de cosas, porque si es que tú lo tienes interiorizado ya, entonces lo único que queda es compartirle a alguien más. Cuando compartes, aprendes más todavía de lo que estás hablando. Y es bonito, porque hay mucha gente que no te va a entender. Al principio yo quise compartir eso con mis amigos, pero mis amigos fueron mis maestros para poner todas las objeciones y yo hasta enojarme, gritar y todo, y empezar a gritar hablando sobre estos temas. Hoy ya no gritamos sobre estos temas, sino que conversamos sobre estos temas. Pero al principio fue así, yo intenté imponer. Me di cuenta que no es la forma de transmitir el mensaje, pero ellos fueron mis maestros de eso, mis amigos, todos mis amigos, a los que les mando un saludo bien grande. Pero con el tiempo me doy cuenta que, claro, la forma de comunicar el mensaje es en base a la cantidad de veces que yo intenté compartir el mismo mensaje. Y en base a eso, uno se va haciendo cada vez más pro. Y luego sabes hasta qué persona sí le puedes dar el mensaje y a qué no. A qué persona está lista para recibir el mensaje y a cuál no. Entonces ya, eso es sabiduría. Tú te vuelves sabio, ya no puedes tratar de ciertos temas con todas las personas, porque hay gente que no está lista. Yo mismo no estaba listo, hace 10 años no estaba listo para hablar de religión, por ejemplo, porque yo te defendía la mía. Claro. Entonces, si yo pasé por ahí, yo entiendo ahora a la persona que está metida en una religión y que no va a poder conversar de ciertos temas conmigo porque no está lista todavía. Sin embargo, tengo temas de conversación con gente que tiene una religión encima. Pero como si tú eres la persona que no es que le gusta el chisme, pero le entretiene. Entonces, como tú o como yo hacemos ese clic de empezar a cambiar, cuando realmente, te digo, se pueden empezar a tornar conversaciones aburridas, porque entonces, si yo no tengo que hablar de la fulanita o del fulanito, entonces, ¿qué hablo? Claro, es que lo que pasa es que lo que es aburrido en realidad es hablar de alguien más, porque por ejemplo, para mí, yo qué saco, o sea, es que cuando uno no tiene beneficio de lo que conversa,
no le ve un futuro, no le ve una luz, no le ve un destello a lo que conversa, entonces se vuelve aburrido. Es como ver una película mala. Y cuando tú ves una película mala, hasta te duermes. Entonces, ¿para qué ves una película? Es como, yo soy así. Si yo veo una película mala, yo siento que pierdo el tiempo. Asimismo, si es que yo estoy conversando con alguien que solo habla de sí mismo a veces, habla de los demás, habla de mí, conmigo, o sea, solo para sí mismo, me aburro. Habla de sus proyectos, habla de sus personas, habla de sus familias, habla de todo de sí misma. Entonces me aburro. Si es que la conversación se da de otra forma y se da de parámetros un poquito más con compromiso de crecimiento, más sabios, más concienciales, entonces para mí la conversación se torna más interesante. En alguna ocasión tuvimos una conversación aquí que algún día le vamos a invitar a Daniel Ocampo, y teníamos una conversación aquí con Dani, con Alex, con Mike, contigo, Diego. con Diego. Y esa conversación fue bien chévere porque todos tenían un nivel de aporte a la conversación súper interesante y ninguno habló de alguien más. Ninguno. Todos éramos conversando de cosas realmente que valían la pena. Aprendimos mucho todos de todos. Esa conversación me encantó, por ejemplo. Y es tan interesante conversar de esas cosas. Y nos expusimos todos a conversar de temas que realmente son personales, que tocan la personalidad de uno y tocan el ser. Y hay veces que uno cree que la otra persona que lo sabe todo, ¿no? Y también tiene sus cuestionamientos. Y cuando se cuestiona, el resto está para acompañar esas cuestiones. Y también era mi pregunta tal vez. Entonces nos acompañamos. Entonces se vuelve una conversación bien increíble, interesante. Entonces, imagínate lo que estamos perdiendo por hablar de los demás. El crecimiento propio. Es bonito conversar así. ¿Cuáles serían los primeros pasos a seguir para empezar a tener ese tipo de conversaciones? Yo creo que el primer paso para tener una conversación consciente es hacerte la mayor cantidad de preguntas que puedas, personales. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué dices lo que dices? Esas preguntas siempre tienen que estar presentes. En tu presente tienen que estar siempre. Y cuando esas preguntas están presentes, ya podrás luego pues ver cómo actuar frente a las situaciones que la vida te pone. Es el primer paso. Una de las preguntas que tal vez también nosotros lográbamos identificar cuando al principio conversábamos es que tal vez hay gente que es feliz haciendo lo que hace. Entonces, si eres feliz, ¿qué cambio puedes hacer? ¿Te refieres feliz, por ejemplo, cuando hay una persona que va 30 años de su vida trabajando en un trabajo en 4 paredes y es feliz haciendo eso? ¿Te refieres a ese tipo de personas? Bueno, es que no importaría qué es lo que está haciendo la persona, sino simplemente cómo te sientes. Sería, o sea, una pregunta del cual partir también. Claro, claro. Si yo te pregunto, ¿eres feliz haciendo lo que haces? Y si la respuesta es sí, entonces sigue haciendo lo que estás haciendo. Claro que sí. Ahora, si la pregunta es, ¿cómo te sientes con lo que estás haciendo? ¿Eres feliz o no eres feliz? Entonces la pregunta es, no sé qué hago aquí, pero me toca estar aquí. Entonces inicia. Ahí es donde inicia el proceso. El proceso. Exactamente. Ahí es justo. Tú misma hiciste la pregunta y contestaste la misma pregunta. Ningún ser humano que no sienta la necesidad se va a poder hacer preguntas. Y obviamente, entrando un poquito más, porque me parece importante que tocaste el punto este de que si una persona se siente feliz haciendo lo que hace, sígalo haciendo. Pero hay personas que se mienten que son felices haciendo lo que están haciendo, porque si es que dicen que no les gusta lo que están haciendo, van a ser juzgadas de fracasadas, de incoherentes, de cualquier cosa. Entonces ese miedo a ser juzgados y a
a haber desperdiciado, a no ser exitosas, haber desperdiciado su tiempo, tal vez haciendo lo que están haciendo. Tal vez todas esas cosas que pasan por la mente no le dejan ser sincera a la persona y decir, ¿realmente me gusta esto? ¿O me veo haciendo otra cosa? Y la mayoría de personas se mienten cuando están preguntándose eso. No, es que yo soy feliz aquí, pero ¿realmente eres feliz haciendo lo que estás haciendo? Si fueras feliz haciendo lo que estás haciendo, no tendrías la cara de ogro que vienes trayendo al trabajo siempre. No tendrías la cara de ogro que llegas a tu casa después del trabajo. O sea, si fueras feliz, realmente se notaría. Pero se nota cuando las personas la hacen por compromiso, tal vez por dinero, tal vez están ahí por otro tipo de circunstancias, pero esa sería la pregunta. Es difícil ser sincero en ese momento porque, imagínate, dejar de hacer lo que has venido haciendo durante 20 años. ¿Qué haces luego? Claro. Ese miedo es el que no les deja ser sinceras a las personas. ¿Cómo luciría una persona feliz? Una persona feliz es la persona que se levanta con mucho amor desde el principio, que agradece demasiado, que se maravilla por todo, que se pregunta todas las cosas que quiere y que logra compartir esa felicidad con los demás sin decirles, ven, te comparto mi felicidad, simplemente con su presencia. Porque como está feliz, las personas van a atraerse, a sentirse atraídas por esa persona, porque las personas quieren sentirse bien. Entonces tenemos un deseo innato de querer sentirnos bien o de tener bienestar. Si queremos estar bien, vamos a estar con las personas que están bien. Entonces nos vamos a sentir atraídas de las personas felices. Y es fácil darse cuenta cuando una persona es feliz. Porque es atractiva, porque cae bien a todo el mundo, porque sonríe, porque agradece, porque por sus frutos los conocerás. Más allá de lo que ellos puedan decir que cómo se siente. Exactamente. Y no necesitan decir, me siento bien. No, se te ve. Se te nota. Claro. Como yo sé cómo se te nota a ti. Pero sí soy feliz. Bueno, de verdad podríamos pasar cruzando toda la noche, todo el día contigo, pero vamos a continuar teniendo conversaciones esenciales, porque yo siento que ese es nuestro deber y nuestra responsabilidad después, lo que justamente tú decías, ¿no? Después de haber aprendido un poquito de lo que es la vida, de haber conocido un poquito de lo que es el tema, temas profundos como las que hemos descubierto, ni modo, nos cae la responsabilidad de conversar un poquito más de este tipo de cosas. Y en mí personalmente es aprender muchísimo de cada palabra, de cada frase, incluso hasta de los movimientos que haces al conversar. Son muy interesantes porque se nota muchísimo el pensamiento que hay detrás de cada palabra que dices. Así que gracias otra vez, Dani, por tu tiempo. Gracias a ti, amor. Y gracias a todos también por estar con nosotros conectados. Ya saben, pregunten lo que ustedes quieran. Y te gustaría dejarnos un último mensajito en el tema en este tema que fue de las relaciones personales y sobre estas conversaciones esenciales que deberíamos mantener siempre con otras personas. Sí, me encanta la idea que has tenido. Yo te voy a pedir un permiso porque me gustaría este tipo de entrevistas subirlas a mi canal también. Ahora sí me pide permiso porque el primero no me... Eso es parte de la comunicación, porque la idea es de Katy. Yo ahorita soy el instrumento, pero como está tan buenísima la idea, me gustaría también que sea parte de realmente. Y el segmento que tú has escogido para el contenido que tú estás haciendo, me parece fundamental que también sea un bracito de realmente. Porque está brutal, está genial, la idea es maravillosa. Te felicito, amor. Gracias, mi amor. Profesional. Y ese es el último mensaje que quería decir. Ven que hay que saber tener conversaciones. Y por ejemplo, esa es idea de Katy, pero me encantaría que esté en realmente.
Y no es egoísmo, no es nada, y hay veces que tiene sus proyectos, yo tengo los míos, tenemos proyectos juntos, pero hay que saber también decir cosas sobre los proyectos que estamos emprendiendo juntos y ser claros, ser honestos, a lo menos en proyectos, ser bien honestos, bien claros. Así es. Muchísimas gracias y nos vemos en nuestra siguiente entrevista. Bye, bye. Gracias por crecer con nosotros. Hasta la próxima.